Estaban superados en número, 5-1, rodeados de campos minados, zanjas antitanque, artillería y oleadas de soldados soviéticos. Los hombres de la primera división Panzer SS Leibstandarte avanzaron al frente alertas. En Kursk no solo les esperaba una batalla, sino el límite de la resistencia humana. No era una lucha territorial, sino contra el destino. Contra pronóstico, los hombres guiaron sus batallones blindados al abismo, donde fuego y acero se encontraban y las leyes naturales se rompían. Esto fue más que la mayor batalla de tanques. Fue la última ofensiva desesperada de un Reich exhausto, planeada con precisión en pueblos ocupados cerca de Kharkov. La Leibstandarte entrenó meses, afinando armas y formaciones. Y cuando llegó la orden, atacaron con furia. Su asalto desgarraría las líneas soviéticas como una lanza atravesando carne, rápido, brutal y sin piedad. A pesar de su fuerza y voluntad, ni la élite escapó a la tormenta de fuego que los esperaba. Esta es la historia que los libros de texto omiten, la ofensiva no contada, la agonía olvidada. Esta es la verdadera historia de la Leibstandarte en Kursk. En la primavera de 1943, con el deshielo y el frente oriental estable, el alto mando alemán planeó una audaz ofensiva, luego conocida como la batalla de tanques más grande de la historia. El núcleo del plan era la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, escolta de élite del Führer. Pese a los combates previos, sobre todo los duros enfrentamientos invernales en Kharkov, la división debía rearmarse, reequiparse y prepararse para el siguiente ataque decisivo contra la Unión Soviética. Esta era la calma antes de la tormenta, y en los pueblos que rodeaban Kharkov silenciosamente se estaban sentando las bases para la Operación Ciudadela. El proceso comenzó el 1 de abril de 1943. La Leibstandarte reorganizó sus regimientos Panzergrenadier, integrando reemplazos y rotando compañías en ejercicios de campo. Cientos de vehículos y personal se incorporaron, convirtiendo la división nuevamente en punta de lanza mecanizada. El batallón antitanque y los destacamentos de reconocimiento blindado se ampliaron y equiparon con modelos más avanzados. El entrenamiento se intensificó. Con comandantes como el SS Standartenführer Joachim Peiper, las tácticas se perfeccionaron al máximo detalle. Las compañías de Panzer de la división practicaban asaltos diariamente, aprendiendo a maniobrar en formación cerrada por los campos agrícolas de Ucrania, con apoyo de infantería móvil e ingenieros para limpiar minas y obstáculos. Kleinoboye, un pequeño pueblo al oeste de Kharkov, se convirtió en un centro principal para la organización y el reagrupamiento. Los vehículos blindados llegaron al pueblo y sus tripulaciones se alojaron en casas de civiles. La relación entre soldados y lugareños era tensa pero civilizada. Peiper se alojó en la casa de una pareja rusa. El ambiente era tranquilo pero incierto. Civiles ucranianos que ya habían sufrido en la guerra miraban desde sus casas mientras soldados alemanes afilaban sus cuchillos. Algunas interacciones resultaban rutinarias. Mujeres del pueblo lavaban ropa por pan y niños miraban desde los graneros mientras pasaban los tanques Tiger retumbando. Pero nadie olvidaba que este era territorio ocupado. Partisanos soviéticos se ocultaban en los bosques cercanos y siempre había riesgo de violencia repentina. A fines de abril, la división trabajaba a toda marcha. Ingenieros cavaron trincheras y reforzaron defensas en los centros de mando, mientras mantenimiento reparaba tanques dañados. Mientras tanto, la planificación táctica alcanzó su punto máximo. El primer regimiento Panzer SS hizo ejercicios de fuego real con Panzer 5 Tigres, semiorugas y artillería. Las formaciones recién llegadas fueron entrenadas para luchar codo a codo con veteranos experimentados. Aquí se reveló la verdadera naturaleza de las Waffen-SS. No eran simplemente soldados, sino una máquina militar forjada por la ideología, la disciplina y una experiencia despiadada. A diferencia de las unidades del ejército regular, ellos estaban unidos no solo por órdenes, sino por una lealtad fanática a la causa y entre sí. Reorganizaron las estructuras de las unidades. Los regimientos se dispersaron en pueblos para pasar desapercibidos.
y los comandantes ajustaron sus formaciones a nivel compañía. Batallones de infantería motorizada se unieron a unidades de asalto blindadas con apoyo de vehículos de reconocimiento, ingenieros y personal médico. Se enfatizó la comunicación rápida y la estrategia de armas combinadas. Los operadores de radio entrenaban día y noche, simulando combates donde la coordinación con tanques y artillería era clave para avanzar o evitar la aniquilación. El espectro de la resistencia soviética se cernía. Los vuelos de reconocimiento confirmaron que el Ejército Rojo construía cinturones defensivos, campos minados, trincheras, fosas antitanque y búnkeres que se extendían por millas. Los alemanes sabían que esto no sería fácil. Los soldados buscaban momentos de normalidad, jugaban fútbol en las aldeas o escribían cartas a casa. Llegaban reclutas en masa, muchos de las juventudes hitlerianas o unidades de retaguardia, ahora enviados al frente oriental. Algunos se sentían abrumados por la magnitud de la guerra en la que estaban entrando. Otros se sentían inspirados por la férrea disciplina de hombres como Piper y Dietrich. Las divisiones Leibstandarte, das Reich y Totenkopf del segundo cuerpo Panzer de las SS ya no eran solo de élite, fueron el puño de la última gran ofensiva de Hitler. A inicios de junio, la división llegó a su máxima capacidad. El batallón de Piper tenía todo su personal, 36 vehículos de asalto y unidades de apoyo bajo su mando. Los comandantes se reunían a diario para coordinar órdenes y estrategias con los objetivos del Grupo de Ejércitos Sur. Los informes de Berlín destacaban la importancia de la sorpresa y rapidez. El tiempo ya no favorecía a Alemania. Los soviéticos estaban ganando fuerza. Los aliados habían desembarcado en el norte de África y el tiempo corría. Los soldados lo sentían. La moral era alta, pero había tensión en el aire, una conciencia de que algo enorme se avecinaba. El alto mando retrasó el inicio de la operación varias veces. El propio Hitler estaba dividido, sin estar seguro de si comprometerse con el asalto o esperar a que llegaran los tanques más nuevos. En las afueras de Kharkov, los hombres no pudieron esperar más y entrenaron más duro bajo el calor. Desarmaban y limpiaban sus armas bajo la luna. Cada mañana miraban al este sabiendo que pronto el horizonte ardería. A finales de junio llegó la señal y los oficiales fueron llamados al cuartel general de Sepp Dietrich para recibir órdenes. Había llegado el momento. La operación Ciudadela comenzaría en los primeros días de julio. El 30 de junio de 1943, los comandantes de regimiento y batallón se reunieron una vez más. Piper, siempre atento a los detalles, recordó a los oficiales empacar sus pertenencias, marcar vehículos y finalizar comunicaciones. Fue el último respiro antes del abismo. La última semana de calma antes de que los campos de Prokhorovka y Kursk fueran devastados en la mayor batalla de tanques del mundo. El 1 de julio de 1943, el batallón de transportes blindados de Joachim Piper fue asignado al grupo blindado de la división como fuerza de ataque táctica. Esto no fue un movimiento simbólico. Fue una decisión estructural basada en la doctrina de tanques de la Waffen-SS en evolución. A estas alturas de la guerra, los alemanes ya dominaban sus tácticas blindadas. Según la teoría ideal de la Blitzkrieg, tanques, infantería mecanizada, cañones de asalto, reconocimiento, ingenieros y artillería móvil no debían actuar por separado. Serían fusionados en grupos blindados veloces y flexibles, liderados por comandantes expertos. Estas fuerzas de ataque combinadas, móviles, concentradas y letales, se convirtieron en la columna vertebral de la doctrina Panzer de las SS. Y cuando estos grupos entraban en acción, especialmente bajo el mando de comandantes como Piper, a menudo lograban avances localizados incluso en los últimos años de la guerra. La Leibstandarte, forjada desde Polonia hasta Francia y endurecida en el este, era uno de los mejores ejemplos de esta doctrina en acción. Al comenzar la Operación Ciudadela, el grupo blindado de la Leibstandarte incluía el batallón de transportes blindados de Piper, el segundo batallón del primer regimiento Panzer SS, una compañía antitanque, el segundo batallón del regimiento de artillería SS y la compañía 6 del batallón Flak SS. La fuerza de combate era formidable, móvil y cohesionada tácticamente. El comandante de la compañía número 14 anotó en su diario: "Salimos a las 0500 horas. Mi fuerza de combate es grande, 18 Panzers". La lluvia torrencial de anoche ya pasó.
pero la carretera sigue blanda. 2 tanques se quedaron atrás. La fortuna nos acompañó hasta Kurusha. Llegamos al anochecer y mañana daremos el siguiente salto adelante. En la madrugada del 2 de julio, el batallón de transportes blindados de Paper llegó al área asignada. Allí al mediodía realizó una conferencia donde expuso los detalles finales del asalto. Sus oficiales recibieron datos de horarios, rutas y objetivos. Los hombres, acampando bajo el sol, sabían que el momento esperado se acercaba. El 3 de julio, bajo un clima inusual pero bello, el batallón disfrutó un banquete improvisado, celebración que mostraba la moral de la unidad de Paper. Los hombres comieron con ganas, cantaron y se prepararon para lo que sabían que venía. En la guerra, estos momentos eran raros. Muchos sospechaban que sería el último. La ofensiva de Kursk surgió por necesidad estratégica. Para la primavera de 1943, Alemania ya no podía mantener el impulso de sus campañas anteriores. El ejército rojo estaba bien atrincherado. Hitler, ante los desembarcos aliados en África, la resistencia soviética y menos recursos, buscaba un golpe decisivo. La Operación Ciudadela buscaba dar ese golpe. Tras la captura de Bielgorod a inicios de ese año, se abrió una brecha de 200 kilómetros entre el grupo de ejércitos centro y sur. El saliente de Kursk, una gran protuberancia soviética en las líneas alemanas, era una oportunidad. Si lograban rodearlo y aplastarlo, las fuerzas alemanas acortarían sus líneas, recuperarían la iniciativa y le infligirían a los soviéticos una derrota tanto psicológica como operativa. La ofensiva iba a lanzarse a mediados de mayo, pero los retrasos, sobre todo en la llegada de tanques y equipo, la pospusieron al verano, dándole tiempo valioso a los soviéticos. La Liebestandard, liderada por Sepp Dietrich y ahora en el segundo cuerpo Panzer SS de Hauser, quedó bajo el cuarto ejército Panzer de Hermann Holmes. Su misión era formar la pinza sur, pero persistían complicaciones. El primer batallón del regimiento Panzer SS seguía en Alemania convirtiéndose al tanque Panther, por lo que no estaba disponible. Como resultado, la Leibstandartes solo desplegó las 3 compañías del segundo batallón, la compañía número 13 de Tiger y la número 14 compañía de ingenieros, el batallón de artillería autopropulsada, recientemente reforzado con obuses de asalto de 10.5 centímetros y el batallón antitanque también estaban presentes. Al 2 de julio, la división tenía 11 Tigres, 72 Panzer IV, 16 Panzer III y los 2 y 31 cañones autopropulsados disponibles. La mayoría de las unidades avanzaron antes del 1 de julio y alcanzaron su posición final la noche del 4 de julio. Al 2 de julio la división contaba con 11 Tigres, 72 Panzer V, 16, Panzer III y 31 cañones autopropulsados. La mayoría de las unidades ya había avanzado para el 1 de julio. El grupo blindado de Piper llegó al final y ocupó su posición de preparación tarde la noche del 4 de julio. Pero mientras los alemanes se organizaban, los soviéticos habían transformado el terreno. Los generales de Stalin anticiparon el plan alemán por meses y realizaron enormes preparativos defensivos. Solo en el saliente de Kursk, los soviéticos habían cavado más de 9.000 kilómetros de trincheras, 8 líneas defensivas con alambre de púas, fosas antitanque, búnkeres y zonas de muerte se extendían por cientos de kilómetros. A cada compañía de fusileros se le asignaron equipos antitanque, nidos de ametralladoras camuflados, escuadrones con bombas incendiarias, minas Lapa y torretas de tanques enterradas como búnkeres salpicaban el paisaje. El ejército rojo desplegó miles de cañones antitanque de 5.7 centímetros órganos de Stalin, lanzacohetes múltiples, T-34 tanques Klim-Voroshilov y cañones autopropulsados. La artillería y blindados soviéticos estaban bien ocultos y reforzados en profundidad. El reconocimiento alemán reportó al menos 212 tanques frente al sector de la Leibstandard. La 81ª División de Fusileros puso más de 2.100 minas antitanque y casi tantas cargas antipersonales en su área. El alto mando alemán planeó eliminar a los centinelas enemigos a las 23:00 del 4 de julio con ataques coordinados de artillería y aéreos previos al asalto principal. La orden divisional especificaba que la brecha inicial sería realizada por tropas de asalto tras un bombardeo concentrado de artillería y de la Luftwaffe. Los bombarderos en picada Stuka atacarían los puntos fuertes soviéticos clave a las 4:00 horas, coincidiendo con un bombardeo de artillería intensificado que golpearía la línea hasta el último momento del avance de la infantería. Los Tigres y cañones autopropulsados darían cobertura de fuego y protegerían a los granaderos en su avance. El grupo blindado de Piper, sin la compañía Tigre ni la compañía 1,
estaría listo para romper las posiciones antitanque soviéticas al este de Bukovka y avanzar al noreste hacia Yakovlevo para asegurar una cabeza de puente sobre el río Sel. La coordinación con el octavo cuerpo aéreo era estricta y el tiempo crucial. No se permitían retrasos ni confusión, las tropas lo sabían. A las 0900 horas del 4 de julio, el SS Untersturmführer Gurs asistió a la conferencia operativa con el teniente coronel Schönberger y Piper. En su diario escribió: «He actualizado mis mapas. La fiebre de la caza me está envolviendo. Lo lograremos, debemos prepararnos, que la fortuna nos acompañe. A mi alrededor crece el entusiasmo. El pelotón de cañones de tanque canta canciones. El pelotón de cañones de infantería está calibrando sus ametralladoras. Debemos partir a las 21:00 horas. La patria sabrá que seguimos siendo fuertes. Todos estamos orgullosos de esto, y me alegra». Todos sabían lo que traería el mañana. La tensión dominaba a cada granadero Panzer. Muchos guardaban silencio, mirando a lo lejos, conscientes de lo que estaba en juego. Sabían lo que les esperaba tras las trincheras. En el silencio previo al trueno, todos se hacían la misma pregunta: ¿seguiría vivo cuando saliera el sol? Porque para muchos de ellos, el 5 de julio de 1943 sería su último día. Alrededor de la medianoche del 4 de julio de 1943, el golpe inicial de la batalla de Kursk comenzó con un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los 36 centinelas rusos se atrincheraron a lo largo del frente, y las tropas alemanas debieron eliminarlos con bayonetas, granadas y disparos en la oscuridad. Fue un comienzo silencioso y salvaje, la tormenta antes de la furia total. Entre los que esperaban tras las líneas estaba Eugen Piper. Inquieto, concentrado e intenso, estaba junto a su equipo, preparado para moverse en el momento en que llegara la orden. Su ayudante, el SS Untersturmführer Werner Wolf, aprovechó la última calma para escribirle una carta a su novia Helga, que estaba en casa en Memel, Prusia Oriental. No era una despedida, sino el tipo de carta que escribe un hombre que sabe lo que podría suceder en las próximas horas. Mencionaba que la artillería rusa ya disparaba, pero no le preocupaba. Sus pensamientos estaban con ella. Confesó que tenía que apartarla de su mente ahora, solo temporalmente, para enfrentar lo que se avecinaba. A su alrededor, los hombres sostenían fotos de sus seres queridos, algunos hallando paz y otros fuerza. «No puedo pensar con frialdad ni sobriedad», escribió, «pero creo en Alemania y en ti». A las 0:45 horas del 5 de julio de 1943 se dio la orden. Los dos regimientos de granaderos Panzer de las SS de la Leibstandarte avanzaron con fuerza. Frente a ellos había 25 kilómetros de terreno soviético fortificado, campos de minas, alambre de púas, búnkeres ocultos y trincheras profundas. El segundo regimiento de las SS de Hugo Krass y el primero batallón del primero regimiento lideraron el avance. Bajo un intenso fuego de artillería soviética desde el otro lado del río Warskla, avanzaron combatiendo. Ingenieros tendiendo puentes sobre fosos antitanque bajo fuego enemigo. Con apoyo de tanques Tiger y cañones autopropulsados, el segundo regimiento asaltó la colina 220.5 tras 5 horas de intenso combate. Al mediodía también habían tomado la colina 217.1 al noreste, utilizando la altura para apoyar al vecino primer regimiento de granaderos Panzer SETC. Poco después, ambos regimientos avanzaron y ocuparon conjuntamente el pueblo de Vikovka. El grupo blindado de Piper había estado en reserva esperando el momento adecuado. No fue hasta las 14:30 horas que llegó la orden. Debían cruzar las líneas soviéticas al este de Yakovlevo y crear una cabeza de puente en el río Sel. A las 18:00 horas, sus panzers y transportes blindados avanzaron y cruzaron el frente en 0.234.8. Al amanecer cerca de Yakovlevo, la punta de lanza se encontró con una línea antitanque y la división ordenó detenerse. El avance se detuvo. Desde el campo, Gurs, comandante de compañía de Piper, registró sus impresiones del día. Eran las 11 y hacía calor. Seguíamos en la zona de preparación, bien camuflados en un pequeño bosque. Sobre nosotros, los aviones soviéticos pululaban. El aire era denso con aviones rusos, los peores que había visto. El bombardeo inició a las 03:00 y después se detuvo. Parecía que la infantería había avanzado. El bombardeo en nuestro sector cesó. Por la tarde, el grupo blindado recibió la señal. La infantería rompió la primera barrera y era hora de avanzar. Los defensores rusos usaron lanzallamas y resistieron ferozmente.
El avance fue lento y costoso por las minas. 3 tigres del capitán Kling rompieron las líneas enemigas y abrieron paso al grupo. Las primeras bajas fueron en la ruta de aproximación por la artillería soviética. A las 18:00 la columna blindada avanzó a través de campos de maíz, valles y cruzó las tierras altas. Al anochecer, la segunda línea apareció y era más fuerte. El fuego antitanque ruso impactó la línea y atrapó a los vehículos alemanes expuestos. Se les ordenó atrincherarse para pasar la noche. Gurus creó su empresa y compartió trinchera con Boer. Esa noche, Piper informó a los comandantes sobre un posible contraataque de tanques. En ese instante, aviones soviéticos sobrevolaron, ametrallando trincheras y lanzando bombas. Lo mismo de siempre, notó Guras, pero aún así es difícil acostumbrarse. Bengalas paracaídas iluminaron la noche, proyectando un resplandor inquietante en el campo de batalla. La división avanzó como una ola de acero. Tigres, Panzer IV cañones autopropulsados, transportes blindados, Flak y Grills avanzaron juntos, mientras los vehículos anfibios y Kubelwagens de mando iban atrás. El ataque continuó durante la noche. Gurs fue herido por una esquirla en la mano, pero rechazó el tratamiento. Este tipo de guerra exige reacciones rapidísimas, dijo él. Si un vehículo blindado era alcanzado, quien podía saltaba y seguía. Llovió 2 horas en la noche. Los hombres dormían en sus autos. Alrededor de las 05:00 horas del 6 de julio, la artillería y los tanques Omen soviéticos abrieron fuego contra la posición alemana. Se llamó a los Stukas, el cielo se llenó de bombarderos en picada aullando que descendían sobre las líneas enemigas. Ese mismo día, el primer regimiento de granaderos Panzer SS de Frey atacó la colina 243.2 al este de Yakovlevo. La tomaron en combate cuerpo a cuerpo a las 09:45 horas, abriéndose paso a través de terreno minado y fortificado. A las 13:30 horas ya habían tomado la colina 230.5, terreno clave para la siguiente fase del grupo blindado. El SS Brigadeführer Theodor Bisch dirigió el ataque blindado por Luchki Norte y Tetorovino hacia el sector de celdas. A las 13:15 y 14:00 tanques soviéticos contraatacaron a ambos regimientos. El primero fue detenido en seco por el grupo blindado. 8 tanques rusos fueron destruidos y el enemigo se retiró. El capitán de las SS Heinz Kling, al mando de la compañía Tiger, aprovechó de inmediato la ventaja. Avanzando sin dudar, lideró al grupo blindado en una carrera que irrumpió en las alturas al oeste de Prokhorovka, llevando la punta de lanza entre 60 y 70 kilómetros dentro del territorio enemigo. En 2 días, sus Tiger destruyeron 50 T-34-2 Klim Voroshilov y más de 40 cañones antitanque de distintos calibres. El batallón de transportes blindados llegó a una colina al suroeste de Teteravino. Desde ahí avanzaron hacia un terreno más alto al norte del pueblo. Gurs, quien participó en la batalla, fue condecorado por su 29º día de combate cercano. Nos enfrentábamos a un punto fuerte bien defendido, recordó. Al mediodía, la infantería lo asaltó. Mis respetos para ellos, pero sufrimos. Schellhorn fue asesinado, Murs herido, 6 más cayeron, y aún no era el ataque completo. Por la tarde, los soviéticos intentaron recuperar el terreno con una brigada de tanques que atacó el flanco alemán. Los Panzer enfrentaron el desafío. Fue el primer gran enfrentamiento de tanques de la Leibstandarte. Sobre la batalla, Gurs, que observaba desde una colina, dijo después que realmente fue algo impresionante. Al anochecer, se ordenó al batallón avanzar hacia el noreste. Las unidades de reconocimiento y Panzers ya avanzaban. La columna avanzó rápido hacia la celda, flanqueada por blindados a ambos lados. Pero el camino estaba minado. Los tanques explotaban uno tras otro. El vehículo blindado del oficial de enlace de la Luftwaffe fue destruido en llamas. La oscuridad se cerró y con cañones antitanque y blindados enemigos al frente, se dio la orden: detenerse y resistir. El terreno ganado tendría que ser defendido. Esa noche cavaron trincheras. El frente era amplio, los flancos vulnerables. Gurs volvió a liderar el batallón tarde por la noche. Se acostó a medianoche sin saber qué traería el mañana.
pero Teterevano seguía en manos alemanas por ahora. A las 0:13 horas de la noche del 6 de julio, llegó un mensaje tenso de la compañía número 12. El teniente Preus reportó ver 6 tanques rusos en la oscuridad. Luego, la compañía número 13 confirmó que había más tanques en su sector. No estaba claro si se trataba de un ataque de reconocimiento o el inicio de una contraofensiva soviética completa, y sin embargo, curiosamente, no hubo pánico. Los hombres, endurecidos por años de campañas, tomaron sus armas en silencio. El ataque llegó rápidamente y el tiroteo se prolongó hasta las primeras horas de la mañana. Al final, los rusos fueron repelidos. 5 de 16 T-34 ardieron y 6 soviéticos se rindieron. Revelaron que eran de un cuerpo blindado enviado de Moscú el 5 de julio las últimas reservas. Ese detalle causó un murmullo en las filas. Tal vez el Ejército Rojo ya usaba sus últimas reservas. Durante la noche ocurrió un hecho increíble. 3 tanques soviéticos con infantería encima avanzaron a ciegas por la línea alemana en una maniobra temeraria. Un tigre del capitán Kling vigilaba en las sombras de un camino estrecho. En una sola descarga ensordecedora, él destruyó los 3 tanques a quemarropa a solo 10 metros de distancia. La noche ocultó el caos y el amanecer devolvió el silencio. La mañana del 7 de julio, la Leibstandarta mantenía una línea sólida. Tetarovino Norte, Luchki Norte, Pokrovka Este y un punto a 2 kilómetros al oeste de Ulyanov. El primer regimiento Panzergrenadier SS capturó Pokrovka y Yakovlovo tras intensos combates. En Luchki los soviéticos lanzaron varios contraataques y oleadas de tanques desde Oboyan, pero fueron rechazados. La Luftwaffe fue implacable. Los Stukas aullaban en el cielo, destruyendo la armadura y suministros soviéticos. A las 6:00 horas, tras ataques adicionales en la Tetorovino-Rolban, el batallón de transportes blindados y el grupo blindado de la Leibstandart comenzaron su avance hacia Prokhorovka. A las 7:10 se toparon con blindados soviéticos que venían del norte y noreste. El enfrentamiento intenso duró hasta el mediodía, cuando el enemigo se retiró. En el campo, Gurs continuó registrando la intensidad de los combates. Es imposible describirlo todo, escribió. Derribamos un avión de reconocimiento. Ocurre 10 veces al día. Los rusos cortaron comunicación, pero nadie entró en pánico. Nos sentíamos superiores. A la derecha, el segundo batallón del mayor Taigen Dusreich enfrentó tanques soviéticos y destruyó 35. Ese día, Gurs se bañó por primera vez en 5 días. El calor era insoportable. Su compañía se ocultó en un huerto cercano. Esa tarde, un avión de reconocimiento alemán informó de una nueva concentración de blindados enemigos detrás de la cresta. 35 tanques soviéticos preparándose para otro asalto. Sentados junto a Piper y al mayor de las SS Gross, los hombres revisaron las opciones. Gross atacó de inmediato con sus panzers, sorprendiendo a los soviéticos antes de que pudieran atacar. Destruyeron 16 tanques sin bajas. Esa noche, en una conferencia de mando a las 22:00 se dieron nuevas órdenes. El grupo atacaría de nuevo en la mañana, avanzando al oeste para eliminar las formaciones de tanques que amenazaban el flanco del segundo cuerpo Panzer SS. La Leibstandarte mantenía la línea desde Luchki Norte hasta Pokrovka, pasando por Yablochki y Volmayachki. En 3 días, la división destruyó 123 tanques soviéticos, 37 cañones y 12 aviones. La presión aumentaba y los blindados soviéticos rodeaban por ambos flancos. El cuarto ejército Panzer decidió atacar con sus fuerzas restantes la concentración soviética al norte. A las 08:00 del 8 de julio, el grupo blindado partió al noroeste. Una hora después, cerca de Weserly, encontraron una fuerte fuerza blindada soviética de al menos 40 tanques. La batalla estalló a las 9:20 y duró 1 hora. Tras reagruparse, los alemanes reanudaron el avance y la batalla por Weserly a las 12:05. Gurs lo describió luego con detalle. Dijo que todo empezó al mediodía. Fuimos la segunda oleada tras los Panzers. Al principio tomamos la aldea, pero después se complicó. Tanques cavaron cañones y había infantería por todos lados. El camino adelante estaba bloqueado. A su izquierda y derecha, las fuerzas soviéticas se estaban acercando. Incluso el pueblo de donde partieron estaba siendo atacado. 35 tanques soviéticos los rodearon por detrás. La infantería alemana no tenía tanques propios cerca para apoyarlo. Detrás de la cresta, Piper coordinó la respuesta. 2 tigres que se habían quedado atrás en Tetarovino debido a fallas mecánicas mantuvieron su posición. Cuando los tanques soviéticos entraron, esos 2 vehículos los aniquilaron. Una hazaña que Gurs describió como increíble. Piper asumió el mando
y ordenó un contraataque inmediato en Rilskaya. Su grupo de batalla, mezcla de Panzers y Panzergrenadiers, avanzó con fuerza. Ahora los Panzers verían cómo atacamos los Panzergrenadiers, escribió Gurs. Avanzaron a toda velocidad. Por la radio, la voz de Piper retumbó en los audífonos. Vamos, Gurs, sigan avanzando. Los transportes blindados de personal se lanzaron a toda velocidad por los campos. La velocidad era su única ventaja. La aprovecharon al máximo. Al acercarse al pueblo, el fuego soviético aumentó y las explosiones estallaban por todas partes. Gurs dio órdenes por el micrófono. Sordo a los sonidos de la batalla, se lanzó humo para cubrir el avance, pero a 500 metros del objetivo, 2 tanques rusos salieron de la niebla disparando sin control. Gurs ordenó retirarse a una depresión poco profunda para cubrirse. El teniente que comandaba la batería de humo murió al instante por un impacto directo. Gurs y la compañía número 11 se movieron para cubrir los flancos, pero los Panzers detrás de ellos no pudieron mantener el ritmo. Cuando empezó a oscurecer, Gurs vio 17 tanques soviéticos adelante a 1.500 metros. Uno abrió fuego, casi le da. Inmediatamente ordenó a sus 6 cañones autopropulsados Grill que abrieran fuego. Los Grill son mortales, dijo. Mientras rugían los cañones, intentó contactar al mando por radio, pero falló la recepción. Por fin, la compañía Prus número 12 respondió y coordinó posiciones con bengalas. Prisioneros capturados dijeron que la cresta albergó 80 tanques soviéticos, pero la mayoría huyó al enfrentar a unos pocos granaderos alemanes. Un Tiger destruyó 14 tanques solo en la batalla. Para cuando Gurs llegó con Piper a las 2:00 horas, el calor era sofocante y la lluvia había comenzado a caer de nuevo. A las 21:00, el grupo blindado se retiró a Luchki Norte para descansar. Ese día, la compañía Tigre volvió a distinguirse. Klin, con solo 4 Tigres en el flanco, destruyó varios tanques atrincherados. Coordinándose con elementos de transporte blindado de personal, lanzó un ataque por la retaguardia que obligó a los blindados soviéticos a retirarse en confusión. Los Tigres destruyeron 45 tanques solo ese día. La herida sin tratar en la mano de Gurs empeoró y lo retiraron del frente para llevarlo a una estación de curaciones, donde estuvo hasta el día 10. En otro lugar, el capitán de las SS Gould capturó 31 tanques enemigos. El 8 de julio, la Liebestandard destruyó 82, pero las líneas de suministro ya eran imposibles de mantener. La artillería soviética bloqueaba rutas y emboscaba convoyes de combustible y municiones. El grupo blindado recibió la orden de retirarse detrás del frente divisional para reagruparse. El batallón de transportes blindados descansó en Luchki. Mientras tanto, el primer regimiento de granaderos Panzer de las SS llegó a Relskli sin oposición. El teniente coronel de las SS, Hugo Cross, comandante del segundo regimiento de granaderos Panzer de las SS, plasmó el momento en su informe de campo. El enemigo conoce su situación y apuesta todo a una sola carta, atacando con intensidad diabólica. Se avecina una gran batalla de tanques y con todas nuestras fuerzas lograremos lo imposible. Los días previos lo demostraron. Cuando los granaderos Panzer avanzaban junto a los Panzers en transportes blindados, lograban atravesar incluso las posiciones soviéticas mejor defendidas. Oficiales de la Waffen-SS ya usaban esta táctica flexible y rápida. La importancia de la coordinación y la capacidad de controlar el movimiento por radio en tiempo real les daba a los comandantes una ventaja que podía significar la vida o la muerte. Finalmente, el Panzer tenía lo necesario: velocidad, potencia de fuego e infantería preparada. Y la batalla de Kursk aún no terminaba. Entre fuego, cansancio, polvo y sangre, el lazo entre los Panzers y sus hombres se volvió irrompible. La estrecha cooperación entre tanquistas y Panzergrenadiers generó confianza no solo por el peligro, sino también por el ritmo compartido. En el campo de batalla, la guerra requería radio, mensajeros y decisiones rápidas. Piper, veterano de todas las grandes campañas desde Francia, era el experto en eso. Podía analizar un frente cambiante y dar una sola orden por radio que cambiaba el curso de toda una batalla. Cuando se detectaba blindaje enemigo, la coordinación entre los granaderos montados en transportes blindados y los tanques no solo era efectiva, era abrumadora. El 10 de julio de 1943, a pesar de no tener todavía el uso completo de 2 dedos de su mano derecha, Gurs volvió a subirse a la torreta de Kencia como artillero. A las 10:45, la Leibstandarte lanzó otro ataque con el segundo regimiento de granaderos Panzer de las SS. El batallón de transportes blindados esperaba en Tetarovino a que se completara la ruptura para avanzar al norte hacia Prokhorovka. Ese día el objetivo era acceder al pueblo por el este.
El terreno fue arduamente conquistado. El primer y segundo batallón del segundo regimiento quedaron inmovilizados por el intenso fuego de artillería desde posiciones soviéticas al norte del río Sel. A pesar del bombardeo implacable, el segundo batallón avanzó y tomó la colina 241.6 con el apoyo de tanques Tiger y cañones autopropulsados. La resistencia soviética fue brutal y las alturas estaban fortificadas con tanques y posiciones ocultas. Durante el enfrentamiento, el ayudante de Piper, Werner Wolf, destruyó personalmente un T-34 en combate cercano, pero no sin bajas. Su oficial de Estado Mayor, el SS-2 teniente Günther Hulsen, fue asesinado. Como muestra de lealtad y tradición, el capitán de las SS Herbert Mold, oficial administrativo de la división, pidió reemplazar a Hulsen. Las 6 piezas de artillería del pelotón fueron letales en ese terreno. Iban tras el batallón de transportes blindados, cuyos cañones de 15 centímetros destruían posiciones, nidos de artillería y búnkeres soviéticos. Sin telémetros dedicados, los artilleros veteranos de ametralladoras disparaban con instinto y gran precisión. Calculaban la distancia a ojo, usando el pulgar y el índice para alinear el cañón. Algunos fallaban, pero los experimentados casi nunca. Cada rejilla estaba cargada con tanta munición como se pudiera meter en el chasis. Proyectiles perforantes, proyectiles de alto explosivo y los enormes rompebúnkeres de 30 centímetros capaces de atravesar concreto con una ojiva de 54 kilogramos. No había tiempo para lujos ni seguridad. Estos monstruos debían cargarse a mano fuera del vehículo. Bajo fuego, eso significaba la muerte. El 11 de julio de 1943, el primer y segundo batallón del segundo regimiento lanzaron otro asalto hacia Prokhorovka. El terreno era complicado. Frente a la colina 252.2, posición clave soviética, los Stuka atacaron las líneas enemigas. El segundo regimiento y el batallón de reconocimiento avanzaron a las 09:05 horas. La lucha fue feroz y directa. Apoyado por tanques Tiger y cañones autopropulsados, el segundo batallón capturó la ladera norte de la colina 252.2. En la cresta inferior, una sección de la zanja antitanque fue superada por el primer batallón del capitán de las SS Becker. Los ingenieros tendieron puentes. A las 10:15 se ordenó avanzar al grupo blindado de Piper. A las 12:30 los Panzers y transportes blindados cruzaron la zanja y atacaron la ladera sur de la colina. El combate cuerpo a cuerpo continuó mientras los proyectiles y granadas cruzaban trincheras y cielo. Todo el batallón de Piper fue lanzado a la refriega. Por su papel ese día, Gers sumó su 30º día de combate cercano, todos bien merecidos. El oficial de Stuka acompañó el asalto desde el blindado de Piper, pero el destino fue cruel. Durante un ataque en picada sobre Stubluchech, el vehículo de Oktiabovsky fue alcanzado y él y su tripulación murieron al instante. 3 tigres avanzaron hacia la colina al oeste de Prokhorovka, destruyendo 28 cañones antitanque y de campaña soviéticos. El avance se detuvo al quedar los flancos expuestos y otras divisiones rezagadas. A las 14:50 la Leibstandarte ya no tenía apoyo. El avance se detuvo a lo largo de una línea que iba desde Storchiboy hacia el oeste hasta el borde del bosque cerca de Swag. Oktiabsky resistieron solos. El granadero de las SS Erich Scherbel del número. El soldado de la compañía 11 lo recordaba bien. Antes del mediodía cayó una tormenta eléctrica. Lluvia torrencial cayó en el campo de batalla. Atacamos, pero nos detuvieron, dijo. El enemigo era muy fuerte. Tuvimos que limpiar las minas. Luego nuestro transporte blindado fue alcanzado. Un proyectil antitanque soviético atravesó la escotilla y el cabo Willibot murió herido. Schwebel, el copiloto, fue herido en el pecho y sangraba mucho, pero mantuvo el control. Gull, su comandante, ordenó que el transporte blindado dañado regresara a las líneas de suministro con Bot y los heridos, y Schwebel condujo a pesar de su herida. Ese mismo día, Gull también resultó herido. Un proyectil le desgarró el muslo. El doctor Bremy extrajo el fragmento y enfrió la herida en la estación temporal. Al día siguiente, Gull ya estaba de regreso en el frente. El teniente Preis, comandante de la compañía 12, recibió un disparo en el cuello y fue llevado al hospital central en Yarkov. Cerca de la zanja antitanque, el pelotón Grill estaba bajo fuego. Los lanzacohetes dispararon misiles hacia las líneas soviéticas, pero el enemigo respondió con artillería furiosa. El sargento de las SS Bernd von Bergmann y el mensajero Schwanker fueron heridos. El cabo de las SS Bachmann, jefe de cañón, fue asesinado. El capitán de las SS, Dr. Bristol, el cirujano del batallón, también resultó herido, pero se negó a abandonar a sus hombres. El capitán de las SS, Herbert Mold, que sustituyó a Hulsen,
fue asesinado ese mismo día en un viaje en motocicleta cerca del frente. Esa noche, el corresponsal Herbert Schramm escribió un artículo desde la posición avanzada del batallón de Piper. Lo describió de manera sencilla: 7 días de ataque, 7 días de combate cuerpo a cuerpo por cada campo, cada trinchera, cada zanja antitanque, 7 días de calor y lluvias repentinas, de metal chillando y cráteres, de estucas y bombarderos, máquina de coser, de motores de panzers rugiendo, ametralladoras martillando, antiaéreos aullando, órdenes retumbando y hombres gritando. Continuó: 7 noches, ardiendo con artillería, cortadas por bombarderos cazando líneas de suministro. En esas noches los minutos parecían horas. Parece que esta batalla prehistórica empezó ayer, pero ya peleamos en el bosque de Rushni, el Rolbún, la Colina Roja y el cementerio de tanques. Y aún así el enemigo sigue en pie. La tierra sigue bebiendo nuestra sangre. Al anochecer del 11 de julio, los transportes blindados del batallón de Piper estaban en trincheras marcadas por explosiones, excavadas por manos soviéticas. Los hombres estaban agradecidos. Por una vez no tendrían que cavar sus propias tumbas en la tierra. Aunque esto le daba algo de consuelo, no había alegría, especialmente para Piper, que recorría las trincheras furioso. Era el momento de la persecución y el golpe final. El camino estaba libre, pero llegó la orden de arriba: alto. Cuando la victoria estaba cerca, el avance se detuvo. Cuando el bombardeo de artillería disminuyó, los panzers que los acompañaban permanecieron en silencio, siguiendo órdenes estrictas de no disparar, incluso cuando aparecían objetivos enemigos visibles. El avance debía contenerse. El alto mando dio una directiva clara: pasos cortos y esperar a las divisiones vecinas. Te adelantaste. El impulso se detuvo por la coordinación general del frente, no por falta de voluntad. Dentro de las filas del batallón de Piper, la decepción era palpable. Sus hombres se habían acostumbrado a esperar acciones rápidas y agresivas, el tipo de avance que había hecho legendario el nombre de su comandante. El batallón estaba orgulloso de su papel único, de su integración de blindados e infantería mecanizada y de las tareas especializadas que se le habían asignado. Sin embargo, en esta guerra en el frente oriental, las oportunidades para demostrarse a uno mismo llegaban con frecuencia y llegaban con dureza. No faltaría la acción. En otros lugares, los granaderos Panzer limpiaban trincheras y sacaban a soviéticos rezagados. Algunos se rindieron con sonrisas nerviosas, sabiendo que resistir era inútil. En una trinchera yacía el cuerpo de un comisario soviético caído. Lo movieron al costado de la pendiente. Su túnica ensangrentada aún llevaba el esmalte rojo brillante de la Orden de Lenin. Ahí cerca, las metralletas y rifles automáticos capturados se apilaron. A cada camión de transporte se le asignó un largo cañón antitanque soviético para su posterior inspección o redistribución. Al caer la noche, llegaron las rústicas cocinas de campaña. Tras días de lluvia y combates, hasta una cucharada de sopa caliente daba alivio. Se apostaron los centinelas. Los hombres de la compañía se refugiaron en un búnker improvisado, agradecidos por el simple resguardo. Afuera, el aire olía a estepa mojada, hierbas silvestres, vegetación aplastada y tierra húmeda. La lluvia había pasado y el campo de batalla ahora exhalaba los olores de tomillo, menta y manzanilla. Por un momento, los pulmones respiraron libres tras el humo y los vapores de la artillería. El frente quedó en silencio. Los hombres descansaron con armas al lado, cascos bajo la cabeza y rodeados por ecos que se desvanecían de la batalla. Esa tarde, un equipo de grill halló dañado su emplazamiento de cañón. Era demasiado oscuro para repararlo. Tendrían que enfrentar la lucha del siguiente día a ciegas. El 12 de julio de 1943, los campos cerca de Prokhorovka se llenaron de caos. Esta fecha se recordaría como el día de la mayor batalla de tanques del mundo. Al amanecer, más de 150 tanques soviéticos rompieron el frente y avanzaron hacia el batallón de transportes blindados de Piper en la colina 252.2 y el primer regimiento de granaderos Panzer SS en Severshreinzing-Stalinskund. El quinto ejército de tanques de la Guardia Soviética atacó con toda su fuerza. La noche anterior, fuerzas alemanas tomaron la colina tras duros combates, obligando a los soviéticos a abandonar sus trincheras. Los hombres de la Leibstandarte ahora ocupaban esas mismas posiciones. Cuando salió el sol, fueron atacados sin previo aviso. Aviones rugieron sobre sus cabezas, seguidos por una pared de acero. 148 tanques soviéticos en una sola oleada. La infantería se aferraba a sus cascos, disparando contra las líneas alemanas mientras avanzaban directamente hacia las trincheras. El batallón fue sorprendido mientras dormía. Los granaderos saltaron a la acción
tomando cargas olímpicas de sus transportes blindados y lanzándolas contra cualquier objetivo que pudieran alcanzar. Fue un combate cuerpo a cuerpo en un campo lleno de humo, fuego y confusión. Para la 0900, los hombres de Piper habían repelido el asalto, manteniendo la colina 252.2. Una compañía destruyó 15 tanques soviéticos. Los cañones autopropulsados Grill estaban cerca de la zanja antitanque esa mañana. La artillería soviética avanzó rápidamente hacia ellos. Los proyectiles explotaban por todos lados. A pesar de tener la mira dañada, un artillero logró destruir 2 T-34 a más de 1000 metros de distancia. Fue una estimación a ciegas y una suerte mortal. El SS segundo teniente Otto Volk, comandante del pelotón Grill, fue herido por metralla y luego murió en Yarkov. Durante el combate, el sargento de las SS Rudi Vieten asumió el mando. Granaderos antitanque como los SS granaderos Erich Joss y Gunther Vogel destruyeron tanques en combates cuerpo a cuerpo brutales. El subteniente Gers lo llamó aniquilación mental. Dijo que uno puede soportar las peores cosas, pero esto ningún tanque ruso sobrevivió. Al final del combate, 148 tanques soviéticos quedaron destruidos y esparcidos por el campo de batalla. Pero el precio fue alto. Muchos soldados alemanes cayeron. El cabo de las SS, James Duffer, del número. La compañía 14, el segundo teniente de las SS, Rudi Wetzel, de la compañía 11 y muchos otros murieron. El granadero de las SS, Johannes Brauer, veterano de la campaña del Este, recordó la locura. Los T-34 irrumpieron sobre la cresta en oleadas, tocando contra las posiciones alemanas y volcándose en las zanjas antitanque. No había Panzerfaust, solo cargas Lapa. El caos envolvió la línea. Brauer resultó gravemente herido, cegado por las esquirlas y fue sacado del campo por el capitán Brüssel. Incluso Joachim Piper mismo quedó atónito por la velocidad y furia del ataque soviético. En medio de la tormenta de tanques explotando, vehículos en llamas y hombres gritando, se unió a la lucha no como comandante, sino como granadero. Corrió hacia un T-34 en movimiento, se subió hasta la torreta bajo fuego, arrojó granadas y saltó antes de la explosión. Su ayudante, el SS segundo teniente Werner Wolf, también estuvo a la altura. Con la compañía 13 sin líder después de que Brandt resultara herido, Wolf tomó el mando y organizó una defensa bajo intenso fuego. Recuperó armas de los transportes blindados en llamas, colocó equipos antitanque y coordinó la resistencia contra el embate soviético. Wolf destruyó un T-34 y mató a un general soviético en combate usando la daga del oficial. Esa noche, el cuerpo blindado soviético quedó hecho ruinas y la línea del frente fue restablecida, en gran parte gracias al liderazgo de Wolf. Piper lo recomendó para la Cruz de Caballero ese día. El teniente coronel Frey, comandante del primer regimiento de granaderos Panzer de las SS, vio a conductores de transportes blindados embestir tanques soviéticos desesperados. Una locura, pero también prueba de la voluntad de sobrevivir. El cabo de las SS, Erhard Knuffel, del número. La compañía 11 recordó cómo los Grills y los cañones autopropulsados comenzaron a disparar directamente contra la masa de blindados enemigos. Cuando el ataque se detuvo, los vehículos soviéticos explotaron en destellos cegadores. Knuffel se lesionó al poner un vendaje. Mientras se dirigía a un refugio, halló a 2 tripulantes de un tanque soviético desarmados ocultos en el mismo agujero. Piper escribió sobre el capitán de las SS, Paul Gould. Durante el caos con los tanques cruzando las líneas alemanas, Gould lideró, organizó defensas, se movió entre trincheras y repartió armas de vehículos destruidos. Aún herido, reunió a los hombres para un contraataque que restableció el frente. Entre los que destruyeron tanques soviéticos estaban el sargento mayor de las SS, Adolf Zellmeyer, quien destruyó 2 T-34 con minas Lapa, Helmut Kohler, de 19 años, quien destruyó 2 tanques con cargas agrupadas, y el granadero de las SS, Rudi Nadler, quien reclamó su tercer tanque de la campaña. Incluso un camillero de la compañía número 7 destruyó un tanque soviético ese día. El corresponsal de guerra, el Dr. Herbert Schramm, describió la mañana como una confusión de artillería, humo y acero. Los tanques pasaban por encima de las trincheras. La tierra caía de las vigas superiores y los vehículos ardían por todas partes. Los soldados tomaban armas y explosivos, intentando cargar cañones antitanque averiados, mientras otros corrían entre humo por granadas. El campo de batalla estaba cubierto por una niebla amarilla y venenosa, aliento de la guerra. A pesar de todo, los blindados soviéticos avanzaban rápido, solo para enfrentar minas Lapa, disparos y desesperación. En las trincheras, un comandante permanecía calmado con una carabina y una granada. Un T-34 pasó rugiendo y disparó al motor.
deteniendo al monstruo. «Este día cuenta para la clase de combate cercano», gritó, pero sus soldados estaban muy ocupados luchando para huir. Llegaron refuerzos. Los panzers dañados por los proyectiles evacuaron a los heridos, incluyendo a oficiales con los ojos vendados y pistolas manchadas de sangre. El teniente SS Rudolf von Ribbentrop destruyó 14 tanques y recibió la Cruz de Caballero 3 días después. Su jefe de pelotón, el teniente de las SS Walter Malkow, se acreditó 7. El teniente coronel de las SS Kras, comandante del segundo regimiento Panzergrenadier de las SS, fue herido por una esquirla debajo del ojo, pero se negó a abandonar el campo de batalla. Ese mismo día, el segundo regimiento destruyó 143 tanques en combate cercano. La Leibstandarte destruyó 192 tanques soviéticos en un día en toda la división. En Klenovoy, la retaguardia de la compañía número 14 se quedó atrás. Allí, la hija del alcalde del pueblo colocaba flores en las tumbas de los caídos cada mañana, leyendo los nombres en voz alta. Conocí personalmente algunos de esos nombres. Para el 17 de julio de 1943, la Leibstandarte ya había sido retirada del frente. Su grupo blindado se retiró al oeste de Tetravino con un alto costo. En un informe final, el segundo teniente de las SS Gurs reflexionó sobre el costo: 15 muertos, 35 heridos. El cabo de las SS, Hannes Duffer, cayó en la última mañana. El líder de tropa de la compañía, el cabo Kamprad, resultó gravemente herido. El propio Gurs se había roto el tímpano el 13 de julio y sufrió cortes en el cuello. «Fueron días sombríos», escribió, «pero de orgullosas victorias. Nos aislamos del enemigo y nadie sabía a dónde. Disfrutamos 2 días tranquilos. Qué viejos están nuestros hombres». Aunque los combates fueron intensos, ninguno de los 6 cañones de asalto Grill se perdió por fuego enemigo. Todos recibieron metralla o proyectiles, pero seguían en acción, demostrando su resistencia y la de las tripulaciones. El 17 de julio, Piper otorgó a Gurs la Cruz de Hierro de primera clase y lo ascendió al comando número. Compañía 13. Esa noche la unidad partió hacia nuevas posiciones al oeste de Bielgorod. Susurros entre las filas señalaban su destino: Stalino. La batalla de tanques de 12 días había concluido. En el cañón de su rejilla, Gurs pintó 2 anillos blancos y la silueta de un T-34 señales de bajas confirmadas en las batallas del 12 y 13 de julio. Por esos enfrentamientos recibió su 31º y 32º día de combate cercano. Ahora tenía 21 años, pero una infección cada vez peor en su brazo derecho, resultado de heridas anteriores, obligó a su evacuación. El 17 de julio fue trasladado en un U-52 al hospital militar en Yarkov. En el aire, el fuego antiaéreo ruso hostigaba la aeronave. Desde su asiento vio las balas trazadoras acercarse. En el hospital conoció al teniente CS Georg Preus, quien se recuperaba de una herida de bala en el cuello. En Yarkov vio de cerca la relación entre oficiales de las SS y sus hombres. Un día el oficial de las SS Konrad Nikol llegó al hospital con una lista de nombres. Les dijo que se ausentaran sin permiso esa misma noche y que se dirigieran a un lugar secreto en la ciudad. Allí, un teniente de las SS los conduciría a un tren que los regresaría a la división en Italia. No había papeles ni órdenes oficiales. Sin embargo, todo salió según lo planeado. El 24 de julio Gurs regresó a la compañía de convalecencia de campaña y abordó el tren 6 días después. Mientras el tren pasaba por Alta Silesia, el capitán de las SS, Roberto R. Tecker, le consiguió un permiso de descanso. El 1 de agosto Gurs regresó a casa. En Bielgorod, el batallón ya estaba en el tren con la flecha relámpago. El 29 de julio Gurs anotó en su diario: a las 0300 horas comenzamos a cargar y salimos de la estación a las 0838. Una sensación extraña. Dejé atrás a muchos buenos hombres. Kamprad y Bachmann murieron por sus heridas. Las tumbas de Dufert y Dreyer quedaron tras las líneas enemigas. Gurs pensó lo que todo sobreviviente acaba preguntándose: ¿por qué fue él quien sobrevivió? Al terminar este recorrido por Kursk, recordemos que lo descubierto va más allá de tanques y tácticas. Bajo el acero y el constante estruendo de la artillería había algo poco explorado: la inquietante capacidad humana de superarse. En esta batalla, los soldados lucharon no solo contra ejércitos, sino también contra el agotamiento, el dolor, el miedo y la desesperanza. Lucharon con tímpanos rotos, extremidades destrozadas, rostros ensangrentados, y aún así avanzaron. Lo que hemos descubierto no es solo historia militar, es un retrato crudo de la resiliencia humana llevada a sus límites absolutos.
contamos la historia de hombres como Gurs, que no se rindió cuando su comandante gritó: «¡Vamos, vamos!». Hemos visto a Piper liderar a su batallón con fuego en los ojos, avanzando hacia la picadora de carne con una velocidad implacable. Leímos la carta de Werner Wolf a Helga, escrita minutos antes de que su unidad fuera al abismo. No son solo nombres, eran hombres que enfrentaron algo que solo la guerra invoca. Esa extraña transformación donde un hombre se vuelve más que carne y miedo, se vuelve pura y terrible voluntad. El poeta ruso Alexander Tvardovsky una vez escribió: «Guerra no son dos ejércitos luchando, es un hombre frente a su destino». En Kursk miles hallaron el suyo. Tan a menudo hablamos de Kursk en números, tanques, divisiones, kilómetros de trincheras, pero hoy vimos lo que realmente fue. Una lucha que sacó algo casi antinatural. Una furia, un espíritu, un impulso de destruir o ser destruido. Esta era la guerra en su forma más básica. Y esta era la historia de Kursk, contada no solo a través de los hechos, sino a través de los hombres que la vivieron. Aunque la mayoría nunca viviremos un campo de batalla como Kursk, podemos aprender algo de ello. La determinación, el coraje y el impulso de avanzar incluso cuando todo parece desmoronarse. Ese espíritu sigue vivo. Cuando enfrentes dificultades, dudas o quieras rendirte, recuerda a estos hombres. Recuerda a Gurs sangrando del brazo, pero firme en la línea. Recuerda al soldado con su carta, pensando en casa antes de la tormenta. Ellos siguieron, tú también hazlo. Todos tenemos nuestras propias batallas, pero también tenemos ese mismo fuego. Úsalo. Gracias por vernos. Si esta historia te conmovió, enseñó o mostró un rincón olvidado, suscríbete. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y quedan muchas por contar. Hasta la próxima, cuídate, mantente fuerte y nos vemos en el siguiente video.